El sol del desierto de Sonora nacía despiadado, tiñendo el horizonte con tonos de naranja y sangre, una promesa silenciosa del calor brutal que estaba por llegar. En la hacienda de don Rafael, el silencio era pesado, roto solo por la voz grave del patriarca, que resonaba como una sentencia de muerte. Xochitl, arrodillada en el suelo de tierra apisonada, apenas podía levantar la cabeza. Su cuerpo, aún adolorido por el reciente parto de sus gemelos, temblaba bajo el peso de las palabras de su propio padre. Él, un hombre forjado por la superstición y la rigidez de un honor distorsionado, veía en los nietos recién nacidos no una bendición, sino un presagio sombrío, una mancha en su linaje que necesitaba ser purificada con crueldad. La desgracia, según él, había llegado con el llanto doble, y el cielo exigía un sacrificio para que la tierra volviera a prosperar. En sus ojos no había compasión, solo la férrea convicción de un hombre que se creía justo. ¡Alto! Lo que estás a punto de ver es una historia de crueldad inimaginable y una fuerza que desafía la muerte. Si tu corazón ya siente la injusticia de esta madre sentenciada por su propia sangre, te ruego que te unas a nuestra comunidad. Necesitamos 1000 almas valientes que nos acompañen en este viaje. Suscríbete ahora y comenta desde qué rincón del mundo estás presenciando esta lucha. Tu apoyo es el grito de esperanza que Xochitl no puede dar. Hazlo por ella. Don Rafael decretó que Xochitl, la hija viuda, y sus hijos eran una carga maldita. Sus hermanos, hombres rudos y obedientes, bajaron la mirada no por vergüenza, sino para evitar la mirada suplicante de su hermana. Eran instrumentos de la voluntad del padre, engranajes en una máquina familiar donde el afecto había sido aplastado por la tradición. La matriarca, una sombra silenciosa en la puerta de la casa principal, apretaba un rosario entre sus dedos, sus plegarias ahogadas por el miedo a su marido. Para todos allí, la palabra de don Rafael era la ley de Dios, y la sentencia de Xochitl ya estaba sellada, no en un tribunal, sino en el corazón endurecido de su propia familia. Xochitl sintió las manos ásperas de sus hermanos levantándola del suelo. No hubo delicadeza, solo la eficiencia de quien cumple una tarea desagradable. No se resistió con fuerza, pues no la tenía. Su cuerpo era una envoltura de dolor y agotamiento, pero su espíritu se aferraba a una única imagen: los rostros de sus bebés, que dormían pacíficamente en una canasta de mimbre, ajenos al cruel destino que se les imponía. Intentó hablar, suplicar, pero su voz salió como un susurro ronco, perdido en el viento seco que comenzaba a soplar. La caminata hacia el desierto comenzó bajo la mirada acusadora del sol, cada paso alejándola del único mundo que conocía, llevándola hacia una muerte lenta y solitaria, ordenada por su propia sangre. El viaje era una tortura silenciosa. El terreno árido castigaba sus pies descalzos, y el sol de la mañana ya quemaba su piel. Sus hermanos caminaban a su lado, impasibles, sus rostros como máscaras de piedra. El único sonido era el arrastrar de sus pies en la arena y el llanto intermitente de uno de los gemelos, un sonido agudo que parecía rasgar el opresivo silencio del desierto. Xochitl miraba la inmensidad frente a ella, los cactus saguaros que se erigían como centinelas de un cementerio olvidado. Eran testigos mudos de su condena, gigantes espinosos que guardaban los secretos de todos los que habían perecido bajo aquel cielo. Implacable, ya no lloraba, sus lágrimas se habían secado, dando paso a una determinación fría y desesperada. El lugar elegido para su calvario era un saguaro colosal, un patriarca del desierto cuyos brazos se alzaban al cielo como en una plegaria eterna. Parecía un altar grotesco, elegido a dedo para el sacrificio. Sus hermanos la empujaron contra el tronco áspero y espinoso sin una palabra. El impacto inicial hizo que le faltara el aire. Empezaron a pasar las cuerdas alrededor de su cuerpo,
atándola firmemente al cactus. Con cada vuelta, la cuerda quemaba su piel y las espinas, largas y duras, perforaban su fino vestido, clavándose en su espalda y brazos. Un dolor agudo y punzante la recorrió, pero apenas lo sintió, pues su atención estaba completamente volcada en la canasta que uno de sus hermanos depositó en el suelo. La crueldad del acto alcanzó su punto culminante en ese momento. La canasta con sus bebés fue colocada a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera verlos y oírlos, pero irremediablemente fuera de su alcance. Era una tortura psicológica, un golpe final para quebrar su espíritu antes de que el sol quebrara su cuerpo. Uno de los bebés comenzó a llorar, un sonido de hambre e incomodidad que era como un cuchillo en su corazón. Intentó estirarse, luchar contra las ataduras, pero cada movimiento solo hacía que las espinas se clavaran más profundamente en su carne. «Por favor», susurró, con la voz entrecortada, «a ellos no. Dejen a los niños». Sus palabras fueron llevadas por el viento, ignoradas por aquellos que ya le habían dado la espalda. Sus hermanos partieron sin una última mirada. Sus siluetas se fueron haciendo más pequeñas contra el vasto escenario del desierto, hasta que desaparecieron por completo en el espejismo de calor que danzaba en el horizonte. El abandono fue completo, absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que lo engulló todo, excepto el llanto insistente de sus hijos. Ahora solo eran ella, los bebés y el desierto. El sol, cada vez más alto, comenzaba a lanzar su calor opresivo, transformando el aire en un horno. Xochitl sintió que el pánico intentaba dominarla, una ola helada en medio del calor abrasador, pero lo empujó al fondo de su mente. Necesitaba ser fuerte, aunque ser fuerte fuera lo último que le quedaba. La sed pronto se convirtió en su compañera más íntima, una presencia que arañaba su garganta, secando sus labios hasta agrietarlos. El sol la castigaba sin tregua, y su piel comenzó a arder. Cerraba los ojos, pero la imagen del sol parecía quemar a través de sus párpados. Su cabeza palpitaba, y el mundo a su alrededor comenzaba a ondular. El llanto de los bebés era su único punto de referencia, lo único que la mantenía anclada a la realidad. Les hablaba, les cantaba canciones de cuna, con la voz ronca y débil, prometiéndoles que mamá estaba allí, que no los abandonaría. Eran promesas vacías, susurradas al viento, pero eran todo lo que tenía para ofrecer. El tiempo perdió su significado. Los minutos se convirtieron en horas, y cada segundo era una agonía. El paisaje, antes solo un telón de fondo, se convirtió en un personaje activo en su sufrimiento. Los cactus parecían burlarse de ella con sus formas retorcidas, y el viento parecía susurrar palabras de desesperanza. El cielo, de un azul límpido y profundo, era una cúpula de indiferencia sobre su dolor. Miró sus propias manos, atadas e inútiles, y una ola de ira impotente la invadió. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo el hombre que le dio la vida pudo sentenciarla a muerte de esa manera? La traición de su familia dolía más que el sol, más que las espinas, más que la sed. El llanto de los bebés comenzó a debilitarse, a ser más espaciado. El sonido ahora era un gemido bajo, un lamento que señalaba que sus pequeñas fuerzas se estaban agotando. Ese sonido, más que cualquier otra cosa, la aterrorizó. El instinto maternal, una fuerza primordial y feroz, la impulsó a luchar de nuevo. Tiró de las cuerdas con una energía que no sabía que poseía, ignorando el dolor punzante de las espinas que rasgaban su piel. La sangre comenzó a correr por su espalda, mezclándose con el sudor, pero la cuerda no cedió. El esfuerzo la dejó sin aliento, con puntos negros danzando en su visión. La oscuridad de la inconsciencia la llamaba, prometiendo alivio, pero ella la rechazaba. Comenzó a ver cosas.
espejismos danzando en la arena caliente. Vio el rostro de su difunto esposo, sonriéndole, llamándola para que se uniera a él. Vio un río de aguas cristalinas corriendo a pocos metros de distancia. Vio a sus hermanos regresando, sus rostros llenos de arrepentimiento, pero solo eran trucos de una mente castigada por el sol y el dolor. La realidad era el cactus, las cuerdas, la sed y el llanto cada vez más débil de sus hijos. La esperanza era un lujo que el desierto no permitía. La muerte era una certeza, una sombra paciente que esperaba en el calor del mediodía. Sintió que su conciencia se desvanecía, su cuerpo finalmente rindiéndose. En medio del delirio, un recuerdo afloró con una claridad cristalina. El día en que conoció a su esposo, Mateo. Él era un peón de otra hacienda, con ojos amables y una sonrisa que prometía un mundo de bondad. La amó incondicionalmente, y por un breve periodo, ella conoció la felicidad. Le había prometido que siempre la protegería. La muerte se lo llevó de repente, una fiebre que lo consumió en pocos días, dejándola sola y embarazada. Su familia, que nunca aprobó el matrimonio, vio su viudez y el embarazo de gemelos como la confirmación de sus peores supersticiones. La pérdida de Mateo fue el comienzo de su fin, y ahora, atada para morir, sentía su ausencia como una herida abierta. El desierto era un lugar de extremos, donde la belleza brutal escondía peligros mortales. Serpientes y escorpiones buscaban refugio del sol bajo las rocas, y coyotes hambrientos acecharían cuando cayera la noche. Xochitl sabía que, si el sol no la mataba, las criaturas de la noche lo harían. Y sus bebés, tan pequeños e indefensos, serían las primeras víctimas. Esta imagen aterradora le dio un nuevo impulso de adrenalina. Gritó, un sonido ronco y desesperado que le arañó la garganta. No era una petición de ayuda, pues sabía que no había nadie para escuchar. Era un grito de desafío, de ira, de amor maternal, en su forma más pura y salvaje. Un grito contra el cielo, contra su familia, contra su destino. En lo alto, un buitre solitario comenzó a planear, un punto negro contra el azul infinito. Era un presagio, un mensajero de la muerte que venía a reclamar lo que le correspondía. Otro se unió a él, y luego otro. Planeaban en espirales lentas, descendiendo cada vez más, pacientes, sabiendo que su comida estaba garantizada. Xochitl los observó con una mezcla de miedo y resignación. El ciclo de la vida y la muerte en el desierto era cruel y eficiente. Estaba a punto de convertirse en parte de ese ciclo, su cuerpo alimentando la tierra que la había condenado. El pensamiento no la asustó tanto como la idea de que sus hijos sufrieran el mismo destino. El sol alcanzó su cenit, despiadado y directo. No había sombras, ningún alivio. El calor era una pared sólida, sofocante. Su respiración era corta y superficial. Sus pensamientos comenzaron a fragmentarse, a mezclarse con los delirios. Veía los rostros de sus bebés, pero también veía el rostro de su padre, sus ojos fríos como piedras. Lo maldijo en silencio, no con odio, sino con una tristeza profunda. Él había matado no solo a su hija, sino también el recuerdo del amor que un día ella creía él había sentido por ella. Había sacrificado su propia carne y sangre en el altar de sus creencias ciegas y de su orgullo, el honor de la familia. Esa era la justificación. Un honor manchado por el nacimiento de gemelos, un evento que en otras culturas sería una doble bendición. Pero allí, en esa tierra gobernada por el miedo y la ignorancia, era una marca del diablo. Xochitl nunca entendió completamente esas creencias, pero las había aceptado como parte de su mundo. Ahora eran las cuchillas que la ejecutaban. Pensó en otras mujeres, en otras familias, atrapadas en las mismas redes de tradición y superstición. ¿Cuántas otras habían sufrido en silencio?
cuántas otras habían sido sacrificadas en nombre de un honor vacío? Su tragedia personal pareció por un instante formar parte de un dolor mucho más grande, mucho más antiguo. El llanto de uno de los bebés cesó por completo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Un pánico helado recorrió el cuerpo febril de Xochitl. ¿Se habría ido? No podía soportar el pensamiento. Mi niño, mi amor, susurró, las lágrimas finalmente regresando, calientes y saladas en sus labios agrietados. No me dejes. Entonces, un pequeño gemido, débil pero presente, llegó a sus oídos. Todavía estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo? El otro bebé también estaba casi en silencio. Sus vidas se estaban desvaneciendo como agua en la arena del desierto. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, pero estaba atrapada, impotente, una espectadora de su propia tragedia. El paisaje a su alrededor pareció contener la respiración, esperando el final. El viento se detuvo y el calor se intensificó. El mundo se reducía a ese pequeño círculo de arena, a ese cactus espinoso y al débil sonido de la vida que se extinguía en la canasta. Xochitl sintió una extraña calma descender sobre ella. Era la aceptación de lo inevitable. Había luchado, había amado, había dado a luz. Su vida, aunque corta y trágica, había tenido un propósito. Sus hijos. Cerró los ojos, concentrándose en enviarles todo el amor que quedaba en su corazón. Una última caricia silenciosa antes de que la oscuridad la llevara por completo. No moriría maldiciendo a su padre, sino amando a sus hijos. De repente, un sonido. No era el viento, ni un animal. Era el sonido de cascos de caballo en la arena, lento y constante. Al principio pensó que era otro espejismo, otro truco de su mente febril. Mantuvo los ojos cerrados, esperando que el sonido desapareciera. Pero continuó, haciéndose más cercano, más nítido. Con un esfuerzo inmenso, abrió los ojos, parpadeando contra la luz deslumbrante. Una figura se materializaba en la distancia, una silueta oscura y ondulante contra el brillo del sol. Un jinete estaba solo, moviéndose sin prisa, como si fuera parte del propio paisaje. Un hilo de esperanza, tenue y frágil, comenzó a temblar dentro de ella. La figura se acercó, revelando ser un hombre, un peón, a juzgar por su ropa gastada y su sombrero de ala ancha que le sombreaba el rostro. Montaba un caballo flaco, pero resistente, y parecía tan parte de ese ambiente árido como los propios cactus. Su nombre era Santiago, aunque Xochitl no lo sabía. Era un hombre errante, un solitario cuyo pasado le había enseñado a no buscar problemas. Su viaje lo había llevado por ese tramo desolado del desierto por casualidad, o quizás por el destino. Estaba siguiendo su propio camino, inmerso en sus propios pensamientos, cuando un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Santiago detuvo su caballo, con la cabeza inclinada, escuchando. Era el débil llanto de un bebé. Frunció el ceño. ¿Un bebé? ¿Allí? ¿En medio de la nada? Su primera reacción fue de cautela. El desierto estaba lleno de trampas, tanto naturales como humanas. Podría ser una emboscada. Pero entonces lo oyó de nuevo, un gemido patético que hablaba de un sufrimiento real. La curiosidad y un código de honor enterrado bajo capas de cinismo lo hicieron desmontar. Ató las riendas de su caballo a un arbusto seco y comenzó a caminar en dirección al sonido, con la mano flotando cerca del revólver en su cadera por pura costumbre. Rodeó una gran formación rocosa y vio la escena. La visión lo hizo detenerse en seco. Una mujer, atada a un saguaro, con la cabeza colgando en agotamiento. Cerca de ella, una canasta. Y desde dentro de la canasta, el sonido que lo había atraído. Se quedó inmóvil por un largo momento, absorbiendo la brutalidad de aquello. Había visto mucha crueldad en su vida, pero aquello era diferente. Era metódico, íntimo, perverso.
Vio la sangre seca en su espalda, los labios agrietados, la piel quemada por el sol, y vio a los buitres planeando en lo alto, los sepultureros pacientes del desierto. Un nudo se formó en su estómago, una mezcla de ira y un dolor familiar que pensaba haber enterrado hacía mucho tiempo. Xochitl lo observó acercarse, sin saber si era un salvador o el golpe de gracia. Sus miradas se encontraron. En los de ella, él vio el final del camino, una mezcla de miedo, súplica y una dignidad que se negaba a morir. En ella, él vio el reflejo de una tragedia personal, una pérdida que no pudo evitar en el pasado y que lo atormentaba desde entonces. El rostro de otra mujer, los ojos de otro niño. El destino le ofrecía una segunda oportunidad, una oportunidad de intervenir donde antes había fallado. El impulso de montar en su caballo y seguir su camino solitario luchó contra lo que él sabía que era correcto. El desierto exigía indiferencia para sobrevivir, pero su alma exigía acción. Caminó lentamente hasta la canasta y miró dentro. 2 bebés, diminutos y frágiles, sus rostros rojos y arrugados por el llanto y el calor. Sus vidas eran hilos tenues, a punto de romperse. Volvió a mirar a Xochitl, y en su mirada silenciosa se tomó una decisión. No necesitaba explicaciones. La escena contaba toda la historia. Sacó un cuchillo de su bota, su hoja brillando bajo el sol. Xochitl se estremeció, pensando que su fin había llegado. Pero él no caminó hacia ella. Se arrodilló junto a la canasta, cortó un trozo de su propia camisa, lo humedeció con la poca agua de su cantimplora y con una delicadeza sorprendente para un hombre con manos tan callosas, comenzó a humedecer los labios de los bebés. El acto de compasión fue tan inesperado que rompió la barrera final de Xochitl. Una única lágrima rodó por su rostro polvoriento. Aquel extraño, un hombre sin nombre y sin rostro, estaba ofreciendo a sus hijos la amabilidad que su propia familia les había negado. Después de cuidar a los bebés, Santiago se levantó y caminó hacia ella. No dijo nada, simplemente se posicionó detrás del cactus y con cortes rápidos y precisos partió las cuerdas que la ataban. El alivio fue instantáneo y abrumador. Su cuerpo, libre del soporte del cactus, se desplomó hacia adelante. Él la sostuvo antes de que cayera al suelo, sujetándola con firmeza. Era más ligera de lo que esperaba, frágil como un pájaro. La acostó suavemente en la sombra proyectada por el cactus, una sombra que antes había sido su prisión y ahora era su único refugio. Le ofreció su cantimplora y ella bebió ávidamente, el agua fresca pareciendo un milagro en su garganta seca. Tosió, atragantándose, pero bebió hasta que él suavemente apartó la cantimplora. Despacio, le dijo, sus primeras palabras para ella. Su voz era grave y tranquila, el sonido de un hombre que no hablaba mucho. Ella solo asintió, las fuerzas comenzando a regresar lentamente a su cuerpo. Él no hizo preguntas, no había necesidad. El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio de comprensión, de un destino compartido en ese momento. Tomó la canasta con los bebés y la acercó a ella. Ella inmediatamente extendió la mano, tocando a sus hijos, asegurándose de que eran reales, de que estaban vivos. Uno de ellos agarró su dedo con una fuerza sorprendente, y la conexión reavivó la llama de la vida dentro de ella. Miró al extraño, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. ¿Quién era ese ángel guardián que el desierto le había enviado? Un hombre que, sin pedir nada a cambio, la había arrancado de las garras de la muerte. Santiago sabía que quedarse allí era peligroso. Quien quiera que la hubiera dejado para morir podría regresar para asegurarse de que el trabajo estuviera terminado. También sabía que llevarla consigo era un riesgo. Ella estaba débil, y los bebés eran una carga en un viaje donde cada gota de agua contaba.
Su vida solitaria y sin complicaciones estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Pero mirando a esa mujer y a sus hijos, sabía que no había elección. Dejarlos atrás sería lo mismo que atarlos él mismo al cactus. Sería traicionar el recuerdo que lo atormentaba y condenarse a sí mismo a una vida de arrepentimiento aún mayor. Se levantó y miró al horizonte, en la dirección de donde había venido. Luego miró en la dirección opuesta, hacia el territorio desconocido y salvaje. La decisión estaba tomada. La ayudó a levantarse, apoyándola mientras sus piernas, aún temblorosas, se afirmaban. Tomó la canasta en una mano y la ayudó a caminar hasta su caballo. El viaje por delante sería largo y arduo. Serían casados. Enfrentarían el hambre, la sed y los peligros del desierto. Pero estarían juntos. La ayudó a montar en el caballo. Luego le entregó la canasta con los bebés. Montó detrás de ella, tomando las riendas. «Agárrate fuerte», dijo. Ella asintió, acunando la canasta contra su pecho, sintiendo el calor del cuerpo de él en su espalda. Una presencia sólida y protectora. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. El caballo comenzó a andar, alejándose del cactus solitario, dejando atrás el lugar de su casi muerte. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con colores más suaves. Era el final de un día de agonía, pero también el comienzo de algo nuevo. Un viaje, incierto, pero un viaje de esperanza. Miró los rostros dormidos de sus hijos y luego la nuca del hombre que los había salvado. El desierto le había quitado todo, pero también le había dado una oportunidad. La imagen final de esa escena de apertura era poderosa. La mujer, la personificación de la resiliencia, sosteniendo a sus dos hijos, cabalgando hacia lo desconocido con un extraño silencioso. El cactus del sacrificio disminuyendo en la distancia, un monumento a la crueldad que estaban dejando atrás. La inmensidad del desierto se extendía ante ellos, ya no como una sentencia de muerte, sino como un camino hacia la libertad. Su historia apenas comenzaba, forjada en el dolor, el abandono y un acto de compasión que cambiaría sus destinos para siempre. El sol se puso y las estrellas, brillantes y frías, comenzaron a aparecer, testigos silenciosos de su huida. Si crees en la fuerza del amor de una madre y en su increíble capacidad de superación, incluso cuando todo parece perdido, suscríbete ahora a nuestro canal para acompañar el desenlace de este emocionante viaje. Nuestra meta es llegar a 1000 corazones conectados por esta historia. Dinos también desde dónde estás mirando, para saber hasta dónde puede llegar el coraje de Xochitl. Queremos construir una comunidad que se inspira en actos de bondad y en la resiliencia del espíritu humano. El viaje de Xochitl y Santiago apenas ha comenzado, y cada nuevo seguidor nos da más fuerza para contar historias que importan, historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la esperanza. La primera noche cayó como un manto de terciopelo oscuro y frío sobre el desierto, trayendo un alivio engañoso del calor del día. Santiago encontró refugio en una pequeña alcoba rocosa, un recoveco natural que los protegería del viento cortante. Con la eficiencia de un hombre acostumbrado a la soledad y a la supervivencia, cuidó primero del caballo, un compañero silencioso y vital, ofreciéndole un poco de la preciosa agua. Luego, juntó ramas secas y encendió una pequeña hoguera, cuyas llamas danzantes lanzaban sombras largas y fantasmagóricas en las paredes de piedra. El fuego era más que calor, era un bastión de luz y esperanza contra la inmensidad oscura y peligrosa que los rodeaba. La vulnerabilidad de Xochitl y de los recién nacidos era palpable en el silencio de ese refugio improvisado. La comunicación entre ellos estaba hecha de gestos y miradas, un lenguaje universal que trascendía la necesidad de palabras. Santiago compartió su carne seca y sus tortillas con ella, un acto que significaba más que simple alimento. Era una comunión, un pacto de confianza.
Xochitl, por su parte, concentró todas sus energías en los bebés. Los limpió de la mejor forma que pudo y los acunó contra su pecho, intentando amamantarlos. Su cuerpo, aún débil y deshidratado, producía poco, pero el acto en sí era un consuelo, un vínculo de vida que se negaba a dejar que se rompiera. Sus ojos se encontraban con los de Santiago por encima de las llamas, y en ellos había una gratitud tan profunda que cualquier intento de verbalizarla sería inútil. El frío de la noche del desierto se intensificó, un frío que penetraba en los huesos. La pequeña hoguera luchaba por calentar el espacio. Instintivamente se acercaron, compartiendo una única manta raída que Santiago llevaba. La proximidad era una necesidad, no un deseo, pero creó una intimidad protectora. Xochitl, con un bebé acunado en cada brazo, sintió el calor del cuerpo de Santiago cerca del suyo. Era una presencia sólida y tranquilizadora que la hacía sentirse segura por primera vez desde la muerte de su esposo. Para Santiago, esa proximidad era incómoda y al mismo tiempo reconfortante, rompiendo las barreras que había construido alrededor de sí mismo durante años. Esa noche no eran un hombre y una mujer, sino 3 almas y media luchando juntas contra la indiferencia del mundo. Al amanecer, el viaje recomenzó. La travesía por el desierto de Sonora era una prueba monótona y brutal. El sol volvía a ser su verdugo, y el paisaje una repetición infinita de arena, rocas y cactus. La búsqueda de agua se convirtió en la principal obsesión, dictando el ritmo de sus días. Santiago, con su conocimiento del terreno, los guiaba con una determinación silenciosa, buscando señales de vida vegetal que pudieran indicar la presencia de humedad subterránea. Cada gota de agua era racionada, primero para los bebés, a través de Xochitl, luego para ella, y por último, para él. Era un sacrificio silencioso que no pasó desapercibido para ella. Él se estaba entregando para mantenerlos con vida, y esa constatación fortaleció la deuda y el lazo que sentía por él. Los peligros del desierto no tardaron en manifestarse de formas concretas. Cierta tarde, mientras montaban el campamento, una serpiente de cascabel, atraída por el calor de una roca cercana, se deslizó peligrosamente cerca de la canasta de los bebés. Antes de que Xochitl pudiera siquiera gritar, Santiago se movió con una velocidad y precisión impresionantes. Su cuchillo voló, clavándose en la cabeza de la serpiente con un golpe sordo. El incidente, aunque aterrador, reveló otra capa de su protector. Era un hombre capaz, un guerrero silencioso. En otra ocasión, una súbita tormenta de arena los obligó a refugiarse a toda prisa, cubriéndose con la manta mientras el viento aullaba y la arena azotaba todo a su alrededor. Juntos, protegieron a los bebés, formando un escudo humano contra la furia de la naturaleza. Estos desafíos, en lugar de quebrarlos, comenzaron a forjar a Xochitl en una nueva mujer. La fragilidad inicial dio paso a una resiliencia de acero. Observaba a Santiago, aprendiendo a leer las sutilezas del terreno, a identificar plantas comestibles y a ahorrar energía bajo el sol abrasador. Ya no era solo la pasajera indefensa, se convirtió en una compañera en la supervivencia. Comenzó a cuidar las pequeñas heridas de Santiago, a preparar la comida, a vigilar mientras él descansaba. Su transformación era silenciosa, pero profunda. La víctima que había sido atada para morir estaba dando paso a una superviviente que lucharía con uñas y dientes por su nueva familia. El desierto, que debía ser su tumba, se estaba convirtiendo en su escuela. Las largas horas de silencio y la inmensidad del paisaje abrían espacio para los recuerdos y los fantasmas del pasado. Una noche, alrededor de la hoguera, la mente de Santiago viajó hacia atrás, a un tiempo de dolor agudo. Un destello de memoria lo asaltó. El rostro de su esposa, febril y pálido, y el cuerpecito inerte de su hijo,
ambos llevados por una epidemia que arrasó su pueblo. Se había sentido impotente, un hombre fuerte incapaz de luchar contra un enemigo invisible. Ese fracaso lo destrozó y lo lanzó a una vida errante. Al mirar a Xochitl y los gemelos, veía una oportunidad de reescribir ese final, de ser el protector que no pudo ser para su propia familia. A Xochitl también la visitaba su pasado. En sus sueños, revivía los momentos felices con Mateo. Recordaba su sonrisa, el sonido de su risa, las promesas de un futuro que les fue robado. Esos recuerdos eran dulces y dolorosos, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que necesitaba proteger a toda costa. Sus hijos eran los últimos vestigios vivos de ese amor. El contraste entre la amabilidad de Mateo y la crueldad de su padre, don Rafael, la atormentaba. ¿Cómo podían el amor y el odio nacer del mismo suelo familiar? Esta dualidad alimentaba su conflicto interno, su lucha por reconciliar el trauma del abandono con la necesidad de confiar en ese extraño que se había convertido en su salvador. Cada día que pasaba, la presencia de Santiago en su vida se volvía más natural, más esencial. El conflicto interno de él era evidente en sus ojos. Luchaba contra el instinto de mantener la distancia, de permanecer como el lobo solitario, pero la risa ocasional de uno de los bebés o la mirada de gratitud de Xochitl derribaba sus defensas, ladrillo por ladrillo. Empezó a preocuparse por ellos no por un sentido del deber, sino por un afecto genuino que lo asustaba. Proteger era una cosa, preocuparse era otra, mucho más peligrosa. Preocuparse significaba tener algo que perder de nuevo, y no estaba seguro de si su corazón podría soportar otra pérdida. Para Xochitl, la confianza en Santiago crecía con cada amanecer. Él era la antítesis de su padre y sus hermanos. Donde ellos usaron la fuerza para condenar, él la usaba para proteger. Donde ellos eran guiados por la superstición ciega, él era guiado por un código de honor silencioso. Comenzó a notar los pequeños detalles, la forma en que revisaba el perímetro del campamento todas las noches, cómo le daba la mayor parte de la comida, cómo les hablaba suavemente a los bebés cuando pensaba que ella no estaba escuchando. Poco a poco, la imagen del hombre rudo y errante fue siendo reemplazada por la de un guardián amable y herido, alguien tan marcado por la vida como ella. La amenaza de persecución era una sombra constante que los acompañaba. Santiago se volvió cada vez más cauteloso, su vigilancia rayando en la paranoia. Elegía rutas más difíciles, a través de desfiladeros rocosos y terrenos accidentados, para dificultar el rastreo. Le enseñó a Xochitl a borrar sus huellas con una rama. Cada hoguera se mantenía pequeña y se apagaba a la primera señal de peligro. La tensión era un nudo constante en sus estómagos. Cierto día, desde lo alto de una colina, avistaron a 3 jinetes a lo lejos, moviéndose en la misma dirección que ellos. El miedo los heló. ¿Eran los hombres de su padre, o solo otros viajeros en el vasto desierto? Se escondieron entre las rocas durante horas, esperando a que los jinetes pasaran. El silencio era absoluto, roto solo por la respiración contenida y el latido acelerado de sus corazones. Afortunadamente, los jinetes siguieron un camino diferente y desaparecieron en el horizonte. Pero el incidente sirvió como un sombrío recordatorio de que no estaban a salvo. El pasado de Xochitl no era algo que se pudiera simplemente dejar atrás. Era una amenaza activa, una jauría de lobos que podría estar tras su rastro. Esta percepción los unió aún más, transformando su viaje en una huida compartida, sus destinos irrevocablemente entrelazados. Ya no eran solo un salvador y una víctima, eran socios en una lucha por la vida. Las noches alrededor de la hoguera se convirtieron en el santuario para sus conversaciones. Las palabras eran pocas, pero cargadas de significado. Xochitl finalmente le dijo los nombres de los bebés. Itzmin,
que significaba obsidiana, como la piedra oscura y fuerte para el niño, y Yolotzin, pequeño corazón, para la niña. Santiago repitió los nombres suavemente, como si los estuviera probando, y una rara sonrisa tocó sus labios. Él, por su parte, le contó fragmentos de su vida, de cómo creció en un rancho en el sur y de cómo aprendió los caminos del desierto. Nunca mencionó a su familia perdida, pero el dolor estaba implícito en sus pausas, en su mirada distante. En uno de esos momentos de tranquilidad, Santiago tomó un trozo de madera de cactus y con su cuchillo comenzó a tallar. Xochitl lo observó, fascinada por la forma en que sus manos grandes y callosas podían ser tan precisas y delicadas. Horas después, le entregó un pequeño pájaro de madera sorprendentemente detallado. Lo puso en la manita de Yolotzin, quien inmediatamente lo agarró. Fue un gesto simple, un regalo insignificante para el mundo, pero para Xochitl fue un acto de profunda ternura. Ese hombre, que la había salvado de la muerte, ahora intentaba traer un poco de belleza y normalidad a la vida de sus hijos. Era una señal de que los veía no como una carga, sino como parte de su mundo. La humanidad de esos pequeños momentos contrastaba fuertemente con la dureza de su realidad. Eran fugitivos, viviendo al límite, pero en esos breves instantes eran solo una familia. La dinámica entre ellos evolucionó. La gratitud de Xochitl se transformó en un profundo respeto y una admiración creciente. La compasión de Santiago se estaba profundizando en un afecto protector que no se atrevía a nombrar. Había una tensión entre ellos, una conciencia de la presencia del otro que era nueva y cargada de emociones no dichas. En el silencio del desierto, sus corazones comenzaban a hablar un idioma que sus bocas aún no se atrevían a articular. Después de semanas de travesía exhaustiva, cuando sus cuerpos y espíritus estaban al límite, encontraron algo que parecía un milagro. Escondido en un pequeño cañón, protegido por altas rocas, había un oasis. Un pequeño manantial brotaba de la tierra, formando un estanque cristalino rodeado de vegetación verde y exuberante. Era un pedazo del paraíso en medio del infierno. Por primera vez en mucho tiempo, tuvieron agua en abundancia. La visión de ese lugar renovó sus fuerzas y les dio una pausa muy necesaria en su huida desesperada. Era un refugio, un lugar para curar las heridas del cuerpo y del alma, aunque solo fuera por un corto período. Ese oasis se convirtió en un santuario temporal. Santiago se aseguró de que el lugar era seguro y estaba oculto, permitiéndoles relajar la vigilancia por un momento. Mientras él cazaba pequeños animales, Xochitl se permitió un lujo que parecía un sueño lejano, un baño. Se sumergió en el estanque fresco, sintiendo el agua limpiar la suciedad, el sudor y parte del trauma de su piel. Fue un bautismo, una purificación. Lavó la ropa improvisada de los bebés y la suya propia, colgándola para secar en los arbustos. El acto de limpiar, de traer orden y frescura al caos de sus vidas, fue profundamente simbólico. Era un acto de reivindicación de su humanidad y dignidad. Con las necesidades básicas satisfechas, el oasis proporcionó el espacio para una conversación más profunda, más íntima. Esa noche, bajo un cielo increíblemente estrellado, sentados a la orilla del agua, Xochitl finalmente hizo la pregunta que flotaba entre ellos desde el primer día. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotros? No nos debías nada. Santiago guardó silencio durante un largo rato, mirando el reflejo de las estrellas en el agua. El fuego de la hoguera iluminaba su rostro, revelando la tristeza en sus ojos. La respuesta, cuando llegó, fue baja y cargada con el peso de su pasado. Hace algunos años, comenzó con la voz ronca, no pude ayudar a quienes más amaba. No fui lo suficientemente rápido, no fui lo suficientemente fuerte.
Vi cómo la vida se desvanecía y no pude hacer nada. Hizo una pausa, tragando saliva. Cuando te encontré, atada a ese cactus, fue como si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad de hacer lo correcto. No pude salvar a mi familia, pero quizás pueda salvar a la tuya. La miró y por primera vez ella vio más allá del guerrero y del superviviente. Vio el alma herida de un hombre bueno. Nadie debería tener que morir solo y desamparado en el desierto, Xochitl. Nadie. Su confesión creó un puente de vulnerabilidad entre ellos. Ella extendió la mano y tocó su brazo, un gesto de consuelo y comprensión. Ya no eran solo un hombre y una mujer, sino dos almas rotas encontrando consuelo la una en la otra. En ese oasis, rodeados por la improbable belleza de la vida en el desierto, se dieron cuenta de que se habían convertido en una familia. No una familia de sangre que la había traicionado, sino una familia forjada en la compasión, el sacrificio y la necesidad mutua. Era una familia frágil, nacida de la tragedia, pero era real. Era su puerto seguro en medio de la tormenta de sus vidas. En ese momento de calma y conexión, una sutil tensión romántica, que había estado creciendo silenciosamente, se volvió casi tangible. Era visible en la forma en que sus miradas se demoraban, en la proximidad de sus cuerpos alrededor del fuego, en la manera en que él le entregó el último trozo de pan. No era una pasión ardiente, sino algo mucho más profundo, un brote de afecto creciendo en el suelo más árido, nutrido por el respeto y la admiración mutua. Era la promesa de que incluso después de la más profunda desolación, el corazón humano aún podía encontrar un camino hacia la sanación y, quizás, hacia el amor. La estancia en el oasis fue corta, solo unos días, pero fue un punto de inflexión crucial en su viaje. Les dio tiempo para recuperar las fuerzas físicas, pero, más importante aún, solidificó su unión. Ya no eran tres individuos luchando por sobrevivir. Eran una unidad cohesiva, con un propósito común. Al prepararse para partir, para enfrentar nuevamente la dureza del desierto y la amenaza de sus perseguidores, lo hicieron con una nueva determinación. Tenían algo por lo que luchar que iba más allá de la mera supervivencia. Se tenían el uno al otro. La familia que habían elegido se convirtió en su única y verdadera fortaleza. ¿Qué harías en el lugar de Santiago? ¿Arriesgarías tu propia vida y tu paz, solitaria para salvar a extraños, movido por fantasmas del pasado? ¿Y tú, Xochitl, podrías confiar en alguien después de ser traicionada por tu propia familia? Las decisiones que tomaron definieron sus destinos. Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo esta jornada de valentía y compasión está resonando contigo. Tu interacción nos ayuda a entender el poder de estas historias y a seguir trayendo narrativas que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre lo que significa ser verdaderamente humano en un mundo a menudo cruel. Antes de partir, Santiago miró por última vez el refugio que los había acogido. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más desolados, la vida y la esperanza pueden florecer. Sabía que los días venideros serían los más difíciles. La relativa seguridad de la inmensidad del desierto pronto daría paso a áreas más pobladas, donde serían encontrados más fácilmente. El enfrentamiento con el pasado de Xochitl no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Revisó sus armas, su mirada endureciéndose, la calma del oasis dando paso a la presteza de un guerrero. La paz había sido temporal. La lucha por la supervivencia estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Xochitl sostuvo a sus bebés cerca de su pecho, sintiendo el pequeño corazón de cada uno latiendo contra el suyo. Eran su razón para vivir, su fuerza, su valentía. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una determinación feroz. Ya no era la mujer indefensa que suplicaba por su vida. Había sobrevivido al sol,
a la sed y al abandono. Lucharía junto a Santiago, no como alguien a quien proteger, sino como una igual. Lo miró mientras él ajustaba la silla del caballo, y su corazón se llenó de una emoción compleja, una mezcla de gratitud, respeto y un afecto profundo que la asustaba y la consolaba al mismo tiempo. La partida del oasis fue un momento agridulce. Dejaron atrás un lugar de paz y sanación, volviendo a la incertidumbre y el peligro. Sin embargo, no se fueron como llegaron. Salieron más fuertes, más unidos, con sus roles redefinidos. Santiago no era solo un salvador, sino un compañero. Xochitl no era solo una víctima, sino una luchadora. Y los bebés, Itzmin y Yolotzin, no eran solo una carga, sino el corazón mismo de su pequeña e improbable familia. Juntos, cabalgaron para salir del cañón, de vuelta al desierto abierto, sus rostros vueltos hacia el oeste, hacia un futuro desconocido que enfrentarían lado a lado. La relativa paz del viaje se hizo añicos con la brutalidad de una piedra arrojada a un espejo. Santiago había elegido atravesar un desfiladero estrecho, un atajo arriesgado que podría ahorrarles días de viaje. Las paredes de roca se alzaban altas a cada lado, creando un corredor natural que, de repente, pareció opresivo, claustrofóbico. Un silencio extraño cayó sobre el lugar, pesado y expectante. El sonido de una gravilla suelta, viniendo de arriba, fue la primera señal de que la trampa se había cerrado. El instinto de Santiago gritó peligro. Tiró de las riendas del caballo con fuerza, sus ojos barriendo las crestas rocosas de arriba. Pero era demasiado tarde. La suerte, que los había acompañado durante tanto tiempo, finalmente los había abandonado. Figuras armadas surgieron como espectros en los bordes del desfiladero, sus siluetas recortadas contra el cielo azul. Bloquearon la salida de adelante y el paso de atrás, rodeándolos por completo. No había escapatoria. Eran 4 hombres, sus rostros endurecidos por el sol y la crueldad. Xochitl reconoció de inmediato al líder, Hernán, el capataz de su padre, un hombre cuya lealtad a don Rafael era absoluta y ciega. Su mirada se posó sobre ella con un desprecio gélido que la hizo estremecer. La larga persecución había llegado a su fin. El pasado, que intentaron dejar atrás en el desierto, ahora los acorralaba con rifles apuntando y promesas de muerte. El enfrentamiento que tanto temían era ahora una realidad inevitable. Hernán sonrió, un gesto desprovisto de cualquier calidez. «Parece que el desierto no terminó el trabajo, Xochitl», dijo, su voz resonando en las paredes del cañón. «Pero no te preocupes. Don Rafael es un hombre al que le gusta terminar lo que empieza. El honor de la familia debe limpiarse y la sangre es la única agua que sirve». Sus palabras eran como veneno, reabriendo la herida del abandono. Luego se volvió hacia Santiago, evaluándolo con una mirada calculadora. «Peón, esta pelea no es tuya. Entrega a la mujer y a las crías malditas y puedes seguir tu camino. Nadie tiene por qué saber que estuviste aquí». La oferta era un intento de aislar a Xochitl, de dejarla completamente sola una vez más. Santiago descendió lentamente del caballo, colocándose entre Xochitl y los hombres de su padre. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para la acción, pero su rostro estaba tranquilo, una máscara de fría determinación. Miró directamente a Hernán, su mirada firme e inquebrantable. Cometieron un error cuando decidieron que la vida de una madre y sus hijos no valía nada, dijo Santiago, su voz baja pero resonando con una autoridad que sorprendió a los secuaces. En el momento en que la dejaron para morir, la pelea se convirtió en mía. En ese instante, uno de los bebés, asustado por la tensión en el aire, comenzó a llorar, un sonido agudo y desesperado que selló el punto muerto. No habría rendición, solo violencia. Las palabras de Santiago fueron la chispa que encendió el barril de pólvora.
El primer disparo vino de Hernán y el desfiladero estalló en un caos de sonido y furia. Con una velocidad que desmentía su manera tranquila, Santiago empujó a Xochitl y la canasta con los bebés detrás de una gran roca, usando su propio cuerpo como escudo. Sacó su revólver y devolvió el fuego, no de forma desesperada, sino con la precisión de un hombre que conocía íntimamente la danza de la muerte. El sonido de los disparos resonaba y rebotaba en las paredes de piedra, haciendo imposible saber de dónde venía cada detonación. Las balas zumbaban por el aire, arrancando astillas de las rocas, creando una sinfonía mortal. Ese enfrentamiento reveló el pasado que Santiago había intentado enterrar. No era solo un peón errante, era un luchador, un superviviente de batallas que habían dejado cicatrices en su alma. Sus movimientos eran eficientes, cada bala disparada con un propósito. Uno de los secuaces, sorprendido por la ferocidad de su defensa, gritó y cayó desde el borde del desfiladero. Pero la ventaja numérica seguía siendo abrumadora. Mientras intercambiaba disparos con los hombres de enfrente, otro, posicionado arriba, logró apuntar. Un dolor agudo y ardiente explotó en el hombro de Santiago. El impacto lo hizo tambalearse y por un segundo su visión se oscureció. El dolor era un cruel recordatorio de su mortalidad. Se apoyó en la roca, jadeando, tratando de detener la sangre que ya manchaba su camisa. Hernán y los otros, dos secuaces, vieron su debilidad y comenzaron a avanzar, usando la cobertura de las rocas para acercarse. La situación era desesperada. Santiago miró a Xochitl, agachada detrás de la roca, protegiendo a los bebés con su cuerpo, su rostro, una máscara de terror. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio la promesa que se había hecho a sí mismo. No fallaría de nuevo. Con un rugido de dolor e ira, se levantó y disparó una vez más, obligando a los hombres a retroceder, ganando preciosos segundos. Escondida detrás de la roca, viendo la sangre correr por el brazo de Santiago, algo dentro de Xochitl se rompió. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo fue consumido por una furia primordial, la furia de una loba defendiendo a su camada. El amor feroz por sus hijos y por el hombre que arriesgaba su vida por ellos se transformó en una fuerza abrumadora. Ya no era una víctima. El desierto no la había quebrado, la había forjado. Sus ojos recorrieron la escena caótica, no con pánico, sino en busca de una oportunidad, de un arma, de cualquier cosa que pudiera cambiar el rumbo. Y entonces lo vio. Los caballos de los secuaces, atados descuidadamente a un grupo de arbustos, nerviosos por el tiroteo. Mientras Santiago, herido, mantenía la atención de los agresores, un plan desesperado y audaz se formó en la mente de Xochitl. Era una posibilidad ínfima, pero era la única que tenían. Dejó la canasta de los bebés en el suelo, les dio un beso rápido en la frente a cada uno y susurró la promesa de que volvería. Manteniéndose agachada, usando cada sombra y cada roca como cobertura, comenzó a moverse, arrastrándose lejos de la línea de fuego. Su corazón martilleaba contra sus costillas, y el sonido de los disparos era ensordecedor, pero estaba concentrada, movida por pura adrenalina. Cada metro recorrido era una pequeña victoria contra una muerte segura. Nadie la notó. Los hombres estaban concentrados en acabar con Santiago, quien, incluso herido, era un adversario formidable. Xochitl llegó a una ladera empinada justo encima de donde estaban atados los caballos. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas e inestables. Con manos y pies comenzó a escalar silenciosamente, conteniendo la respiración. No miró hacia abajo. Sus ojos estaban fijos en un gran montón de rocas inestables, precariamente equilibradas en el borde. Era arriesgado. Podría causar un deslizamiento que la golpeara a ella también, pero dudar significaría la muerte de todos ellos. Ella era la distracción crucial, la carta inesperada que no esperaban. Reuniendo toda la fuerza que poseía en su cuerpo,
Un cuerpo que había dado a luz y sobrevivido al desierto se irguió. Por un instante quedó expuesta en la ladera, con un grito gutural, un sonido que era en parte desafío y en parte oración, empujó la roca más grande que pudo mover. La roca rodó, chocando con otras, iniciando una pequeña avalancha de piedras y polvo que se derrumbó ladera abajo, directamente sobre el área donde estaban los caballos. El estruendo fue ensordecedor, un trueno repentino en medio del tiroteo. La distracción que esperaba se convirtió en un caos magnificado, una intervención violenta de la propia tierra que estaban profanando. Los caballos, ya asustados, entraron en pánico total. La lluvia de piedras, el ruido y el polvo los enloquecieron. Se encabritaron, relinchando de terror, y rompieron las riendas que los sujetaban. En una estampida salvaje, los animales huyeron en todas direcciones, galopando, lejos del desfiladero, llevándose consigo el único medio de transporte de los secuaces. Por un momento crucial, el tiroteo cesó. Hernán y sus hombres se giraron, atónitos y furiosos, gritando maldiciones mientras veían desaparecer a sus caballos. La distracción funcionó mejor de lo que Xochitl podría haber soñado. Esa fracción de segundo de confusión fue la ventana de oportunidad que Santiago necesitaba. «¡Ahora, Xochitl, corre!», gritó él, su voz llena de urgencia. Ella se deslizó por la ladera, ignorando los arañazos y los moretones, y corrió de vuelta hacia él. Santiago, usando sus últimas reservas de fuerza, disparó los últimos tiros de su revólver para mantener las cabezas de los hombres abajo. La agarró de la mano, tomó la canasta con los bebés y con un movimiento fluido la arrojó a la silla de su caballo. Montó detrás de ella, el dolor en su hombro casi haciéndole desmayar, pero la adrenalina lo mantuvo consciente. Ya no era solo un hombre herido, era la personificación de la voluntad de vivir. Azotó las riendas, y el caballo, un animal leal y valiente, se disparó por el pasaje ahora desprotegido. Los secuaces, recuperándose del shock, volvieron a disparar, pero ya era demasiado tarde. Sus balas impactaron en las rocas detrás de ellos, rebotando inofensivamente. Eran demasiado rápidos. La imagen de Hernán, parado en medio del desfiladero, con el rostro contraído por una furia impotente, fue lo último que vieron de sus perseguidores. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían escapado. La victoria no fue limpia ni gloriosa. Fue desesperada, sangrienta y ganada a un alto costo, pero era una victoria al fin y al cabo. Cabalgaron como el viento, sin mirar atrás. El sonido de los disparos y las maldiciones fue gradualmente engullido por el galope del caballo y el aullido del viento. Cada metro recorrido los alejaba más del pasado, de ese ciclo de honor y venganza que casi los había consumido. El cuerpo de Santiago comenzaba a ceder al dolor y a la pérdida de sangre, y se apoyaba en Xochitl para mantenerse en la silla. Ella, por su parte, sostenía la canasta con firmeza, el llanto asustado de los bebés siendo calmado por el ritmo del galope. Estaban heridos, exhaustos y aterrorizados, pero estaban vivos, y por primera vez eran verdaderamente libres. El desfiladero quedó atrás, una mancha de roca y memoria. Emergieron por el otro lado, de vuelta al desierto abierto, que ahora no parecía una prisión, sino un océano de posibilidades. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con los mismos colores de sangre y esperanza que vieron al inicio de su viaje. La ruptura con el pasado había sido violenta y definitiva. Ya no habría vuelta atrás. Don Rafael y sus hombres estaban a pie, derrotados no solo por la violencia de Santiago, sino por el coraje inesperado de una mujer que habían subestimado y descartado como débil. La adrenalina que los había sostenido comenzó a disminuir, dando paso a un agotamiento profundo y a un dolor punzante. El viaje aún no había terminado. Santiago necesitaba atención médica urgente y todavía estaban en medio de la nada.
Pero en ese momento, galopando hacia el horizonte púrpura, habían conquistado lo imposible, habían enfrentado a sus demonios y habían sobrevivido. La familia improvisada, forjada en el desierto, había demostrado ser más fuerte que los lazos de sangre endurecidos por el odio. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia de supervivencia y coraje y cómo encontrarán un nuevo comienzo. La huida desesperada se extendió durante la fría noche del desierto. La oscuridad era a la vez una aliada, ocultándolos de cualquier perseguidor persistente, y una enemiga escondiendo los peligros del terreno. Santiago, con el cuerpo ardiendo de fiebre por la herida, oscilaba entre la conciencia y el delirio. Era la fuerza de Xochitl la que los mantenía en movimiento. Con una determinación que ella misma no sabía que poseía, lo sostenía en la silla, guiando al caballo cansado con una mano, mientras con la otra se aseguraba de que la canasta de los bebés estuviera a salvo. Se había convertido en la brújula, el ancla, la líder de esa pequeña y destrozada caravana. El amanecer los encontró en un estado de agotamiento absoluto, la fuerza vital de todos ellos, incluido el caballo, agotada hasta la última gota. El leal animal finalmente tropezó, sus patas cediendo. No se levantó más. Estaban a pie, en medio de un paisaje desolado que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. La desesperanza, una vieja conocida, amenazó con envolverlos de nuevo. Fue entonces, en el opresivo silencio de la mañana, que Xochitl oyó un sonido casi imperceptible, un murmullo suave bajo el zumbido del viento. Era el sonido de agua corriente. Inicialmente pensó que era otro espejismo, un truco de su mente exhausta, pero se concentró y el sonido se hizo más claro. Con sus últimas fuerzas, ayudó a Santiago a desmontar y, tropezando sobre la vegetación seca, encontraron su salvación, un pequeño arroyo, un hilo de plata brillando bajo el sol, serpenteando por la tierra árida. La visión del agua corriente fue como una bendición divina, un milagro tangible. Se desplomaron en la orilla, el agotamiento finalmente venciendo a la adrenalina. El agua era un símbolo potente de vida, de purificación y de la promesa de un nuevo comienzo. Xochitl actuó instintivamente, primero dando de beber a los bebés, usando un trozo de tela como filtro, y luego a Santiago y a sí misma. El agua fresca limpió el polvo de sus gargantas y, de alguna manera, pareció despejar la niebla de dolor y miedo que los envolvía. Allí, a la orilla de ese arroyo improbable, la lucha por la supervivencia dio una tregua y el proceso de sanación, tanto del cuerpo como del alma, pudo finalmente comenzar. No solo estaban bebiendo agua, estaban bebiendo esperanza. Con una calma que contrastaba con el caos de las horas anteriores, Xochitl asumió el papel de sanadora. Rasgó tiras de su falda, ahora reducida a harapos, y las sumergió en el agua fría del arroyo. Con una delicadeza infinita, limpió la herida de bala en el hombro de Santiago, quien se estremeció de dolor, pero soportó en silencio. No tenía medicinas, solo la sabiduría rudimentaria, transmitida de generación en generación, sobre cómo cuidar las heridas. Hizo un vendaje apretado para detener la hemorragia, invirtiendo completamente los roles que habían desempeñado durante tanto tiempo. Él la había salvado de la muerte. Ahora ella lo estaba salvando a él, devolviéndole el don de la vida que él le había dado. El día pasó en una neblina de sueño y recuperación. Los bebés, ajenos al drama que los rodeaba, dormían pacíficamente con el suave sonido del agua. Ese pequeño campamento improvisado se convirtió en un santuario. La paz que encontraron allí era frágil, pero profundamente curativa. La proximidad forzada por la crisis dio paso a una intimidad silenciosa y reconfortante. Mientras Santiago descansaba, Xochitl velaba por él, cambiando sus vendajes y humedeciendo sus labios.
En ese silencio tuvo tiempo para procesar todo lo que había sucedido. La imagen de su padre, la crueldad de sus hermanos, la violencia del enfrentamiento. Pero, superponiéndose a todo eso, estaba la imagen del coraje de Santiago y de su propia fuerza recién descubierta. Al anochecer, la fiebre de Santiago comenzó a ceder. Despertó, lúcido por primera vez en muchas horas, y la encontró sentada a su lado, vigilando. «Deberías haberte ido», susurró con voz débil, «haberme dejado atrás. Tú y los niños estarían más seguros». Xochitl negó con la cabeza, una pequeña sonrisa triste en sus labios. «Ya tuvimos esa conversación en el desierto», respondió suavemente. «Nadie debe ser dejado para morir solo. Y además, tú, Santiago, ya no estás solo». Sus palabras flotaron en el aire, una declaración de pertenencia, un reconocimiento de que el vínculo entre ellos era ahora inquebrantable. Eran una familia, y la familia no abandona a los suyos. La conversación que siguió no fue sobre el pasado que los atormentaba, sino sobre el futuro incierto que les esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Xochitl, su voz ya no la de una víctima, sino la de una compañera. Santiago miró el cielo estrellado, la inmensidad del universo reflejada en sus ojos cansados. «No lo sé», admitió con una sinceridad dolorosa. «Durante años, solo he caminado, sin rumbo, sin destino». Xochitl extendió la mano y tomó la de él, sus dedos entrelazándose. Sosteniendo al pequeño Itzmin dormido en su otro brazo, miró a Santiago con una confianza que nunca antes había visto en ella. «Entonces encontraremos un rumbo juntos», dijo, «un lugar para nosotros». Su declaración fue un voto, una promesa que redefinió su futuro. Ya no había un yo y un tú, solo había un nosotros. La aceptación de esa nueva realidad fue un bálsamo para sus almas heridas. El dolor de la traición familiar, aunque todavía presente en Xochitl, comenzó a transformarse en una cicatriz, un recordatorio de su fuerza, y no una herida abierta que la consumía. Para Santiago, la culpa del pasado comenzó a ser reemplazada por un sentido de propósito. Proteger a esa mujer y a esos niños ya no era una penitencia por su pérdida anterior, sino una razón para vivir, para construir algo nuevo a partir de las cenizas de sus vidas antiguas. Permanecieron junto al arroyo durante 3 días, recuperando fuerzas, permitiendo que la herida de Santiago comenzara a cicatrizar. Fue un interludio de paz en una vida de tormento. Cuando se sintieron listos, continuaron el viaje. El caballo, también recuperado, cargaba sus pocas pertenencias mientras ellos caminaban lentamente a su lado. Santiago todavía estaba débil, apoyándose en un bastón improvisado, pero con cada paso su fuerza regresaba. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar, la aridez extrema dando paso a una vegetación más resistente, una señal de que estaban dejando atrás el corazón del desierto. La esperanza, antes un espejismo lejano, ahora parecía un destino alcanzable. Una tarde, después de una larga y agotadora subida, llegaron a la cima de una colina, y allí, en el valle que se extendía abajo, lo vieron. Un pequeño pueblo, un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de una modesta iglesia, el humo subiendo perezosamente de las chimeneas. No era una ciudad próspera, ni un paraíso, pero era un lugar de gente, una señal de civilización, un puerto. Para Xochitl, que pensó que moriría en el desierto, la visión de ese pueblo fue tan abrumadora que las lágrimas rodaron libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía lavar los últimos vestigios de su desesperación. El viaje hasta el pueblo se hizo en un silencio reverente. El sol poniente arrojaba una luz dorada sobre el valle, haciendo que el humilde pueblo pareciera un refugio bendito. La vida allí no sería fácil. Llegarían como extraños, sin nada más que la ropa que llevaban puesta, un caballo cansado y una historia que no podrían contar.
Tendrían que enfrentar la desconfianza, la pobreza y los desafíos de construir una vida desde cero. El final feliz de los cuentos de hadas no existía en esa tierra dura, pero lo que tenían era algo más real y quizás más valioso: la oportunidad de un nuevo comienzo, ganada con sangre, sudor y un coraje inmenso. La escena final los encuadra caminando lado a lado por el camino de tierra que llevaba al pueblo. El sol se ponía directamente detrás de ellos, proyectando sus sombras largas y unidas por delante, como si estuvieran caminando hacia su propio futuro. No miraban hacia atrás, pues todo lo que importaba estaba allí, con ellos y por delante. Santiago extendió la mano, no para apoyarla, sino simplemente para alcanzarla. Xochitl encontró la mano de él con la suya, y sus dedos se entrelazaron, un gesto simple que contenía todo el peso y toda la esperanza de su viaje. No era el final de la historia, sino el final del principio. La imagen se aleja lentamente, mostrando a la pequeña familia, el hombre herido, la mujer resiliente, los dos bebés y el caballo leal, como una silueta solitaria contra el cielo llameante, avanzando con pasos lentos pero firmes hacia la promesa de un hogar. La verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por la lealtad que demostramos y los sacrificios que hacemos. La bondad puede florecer en los lugares más áridos, y la fuerza más poderosa de la naturaleza siempre será el amor en todas sus formas. Ellos eran la prueba viviente de ello, un testimonio silencioso de la indomable capacidad del espíritu humano para sobrevivir, sanar y empezar de nuevo. ¿Crees que la verdadera familia es la que elegimos y no aquella en la que nacemos? La historia de Xochitl y Santiago nos muestra que, incluso en las circunstancias más crueles, la compasión de un extraño puede reescribir un destino. Deja tu reflexión en los comentarios, y si este viaje de redención y esperanza ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para más historias emocionantes que celebran la fuerza del espíritu humano. Queremos saber qué te llevas de esta historia. Tu participación nos inspira a seguir buscando narrativas que nos conectan y nos hacen creer en la bondad, incluso cuando el mundo parece un desierto.